Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Y nos encontramos un día más, una mañana más juntos, estudiando la palabra de Yahweh. Oremos para que su amado Hijo nos ilumine y nos dé de su espíritu, y de esta manera poder recibir el aliento necesario para pasar el resto del día. El tema de hoy se titula Exhortación de David a Salomón. El texto bíblico lo encontramos en Primera de Reyes 2, del 1 al 3, que dice: Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Yahweh, tu Padre, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Se describe que en el caso de Salomón, su primer ungimiento se efectuó con suma rapidez en una ocasión bastante impremeditada, debido a la premura de las circunstancias, en un momento cuando solo pudieron estar presentes unas pocas personas de las proximidades. Por eso, correspondía que hubiere una segunda coronación más general, con la debida solemnidad y pompa ante los representantes de toda la nación. David no pensó en sí mismo, sino en su hijo, no en el pasado, sino en el futuro. Habló como padre amante, soldado, patriota y por encima de todo, como un hombre que ha demostrado en todo respecto que era realmente rey. Exhortó a Salomón para que se esforzara al tomar las responsabilidades del liderazgo, así como Moisés exhortó a Josué, y así como el Creador mismo exhortó a Josué. Salomón ahora era rey a pesar de su juventud. Por eso, de un modo especial, debía demostrar su hombría. Debía ser un varón que se dominara plenamente y que mandara a su pueblo. Tenía que ser intrépido y libre de cohecho y de corrupción. No debía poner en primer término sus intereses, sino los del pueblo a quien debía servir, y los del Padre Celestial cuyo representante era. Por encima de todo, la exhortación de David a Salomón fue de índole espiritual. En primer lugar, Salomón debía ser leal a Yahweh. Los israelitas eran el pueblo de Yahweh, y Salomón debía gobernarlos como siervo del Altísimo. Las últimas palabras de David a Salomón no fueron tanto las de un padre para su hijo, sino más bien las del que presidía a Israel, un estado teocrático, para el que divinamente había sido nombrado como su sucesor al trono. Todo el discurso debe enfocarse desde este punto de vista. Como rey de Israel, Salomón debía ocupar el trono del reino de Yahweh, Primera de Crónicas 28:5, y cuando hubo tomado el reino, se sentó en el trono de Yahweh. Israel era una nación cuyo rey era Yahweh, y el gobernante humano era solo un siervo de la nación y representante del rey celestial. El rey debía conocer los caminos del Eterno y caminar en ellos, no solo por su propio bien, sino también para dar un ejemplo al pueblo. Los caminos del Eterno eran caminos de rectitud y paz, y redundarían en bendiciones y prosperidad. Los estatutos son las estipulaciones de la ley. Yahweh dio sus mandamientos al pueblo y añadió algunas órdenes para aclarar con exactitud qué clase de obediencia estaba implicada en los casos específicos. En la ley de Moisés se detallan estatutos, juicios y testimonios tales. Hay ritos ceremoniales, estatutos civiles, leyes de salud, así como también requerimientos morales. El Todopoderoso, que dio todas sus leyes para beneficio de sus hijos, puso a estos bajo la vigencia de esas leyes porque desea verlos felices y prósperos. No dio sus prescripciones y órdenes para hacer alarde de su autoridad suprema, sino para asegurar el bienestar y la felicidad de los habitantes de la tierra. Al caminar en armonía con las leyes del cielo, el hombre
había de hallar gozo, paz, contentamiento de espíritu, salud física y plenitud de vida. La desobediencia a esas leyes ocasionaría dificultades, pesar, enfermedades, quebrantos, dolores y muerte. Esto se presentó con claridad en el comienzo de la historia de Israel. Los profetas lo han hecho resaltar constantemente hasta el mismo fin. Si quisierais y oyerais, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Cuando Israel pereció finalmente, quedó en claro que eso se debió a que no había cumplido los mandamientos del Creador. El Padre Celestial hizo la promesa original a David por medio del profeta Natán. La promesa fue que la casa de David y su reino quedarían establecidos para siempre. El cumplimiento de esta promesa para los hijos de David dependía de una continua obediencia a los mandamientos de Yahweh. David le recordó a Salomón esta condición a fin de que fuera continuamente fiel y obediente a los mandamientos de Yahweh. Finalmente, el rey David fue al descanso. Es muy escueto el relato de la muerte de David. Lo registrado en crónicas tan solo añade que murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y fue sepultado en su ciudad, indudablemente en Sión, en terreno real cerca del palacio de David. Los sepulcros de David, las tumbas de los sucesores de David, se mencionan en el registro de Nehemías, y quizá estuvieron al sur del templo. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Primera de Reyes 2:12. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.